La autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras, el siguiente corto tema. Saludos amigos donde quiera que se encuentren. Solo para recordarles que estos cortos temas son solamente para recordarle que existe un Dios, que existe un Hijo y que hay un gobierno espiritual que en el futuro gobernará el mundo. Y hay alguien que está esperando que nosotros nos acerquemos a Jesús. Así que no son temas grandes porque nomás es un recordatorio que tenemos a alguien por quien trabajar. Además, los milagros y los testimonios específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías. El evangelista también apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profecías que anunciaba la obra de Cristo. El Antiguo Testamento es fundamental no solo para los evangelios de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. El fundamento presentado por Jesús en favor de quién era, de dónde vino, qué hizo y qué haría fueron las Escrituras. El Antiguo Testamento en el caso del Evangelio de Juan. Hay unos versículos, queridos amigos, que los invito para que lo vayan a leer. Se encuentra en Evangelio de Juan 5, 39, 40, 46 y 47. Nomás voy a leer un versículo, dice así. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué aprendemos aquí acerca de la actitud de Jesús hacia la autoridad de las Escrituras? Bueno, lo que aprendemos es que Él nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque parece que en ellas hay vida eterna. Y no solamente la vida eterna, si vemos hay muchos beneficios. Una vida quieta, al momento en que nosotros decidimos que sirvamos al Señor Jesús. A lo largo de los evangelios, Jesús señala reiteradamente la autoridad de las Escrituras como testigo clave en favor de Él. Por ejemplo, utiliza a menudo acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo y lo que hace. Un ejemplo de ello es su alusión al evento registrado en número 25 o 21:5. Número 21:5 dice así: y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Quejándose en el camino, quejándose ellos, en vez de dar gracias a Dios. Pero bueno, ya estaban acostumbrados de los manjares, de la comida que se comía en Egipto, en la esclavitud, y pues a pesar de que eran esclavos, pero ellos estaban a gusto allá, en vez de estar a gusto, que habían sido liberados. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. También está en Juan 3:14. Aquí Jesús no solo se refiere al incidente histórico, sino además al utilizarlo para señalarse a sí mismo, nos da la interpretación autorizada de lo que aquel evento histórico pretendía transmitir. Jesús no es el único que usa el Antiguo Testamento para establecer este fundamento. Al comienzo del Evangelio de Juan, Felipe dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Juan 1:45. Imagínense
fueron muy pocas las personas que reconocieron que Jesús era el Mesías profetizado cientos de años antes. Es increíble. También hay unos pasajes bíblicos en Juan 13:18, Juan 17:12, Juan 19:24, Juan 19:28, Juan 19:28 y 36. Pregunta: ¿qué enseñan estos textos acerca de la autoridad de las Escrituras tal como la entendía Jesús y Juan? ¿Qué debería decirnos esto acerca del papel crucial que toda la Escritura debe tener también para nuestra fe? Más preguntas: ¿cuáles son las fuerzas que sutil o abiertamente operan hoy tratando de socavar nuestra fe en la autoridad de la Biblia? Comparte tu respuesta con la clase. Comparte tu respuesta. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que sutil o abiertamente opera hoy tratando de socavar nuestra fe y en la autoridad de la Biblia? Hay muchos ahora hasta los mismos gobiernos. Hay presidentes que llegan a ser presidentes y son protestantes, son evangélicos, pero sin embargo niegan la eficacia de la palabra de Dios en su vida. O falsos pastores, falsas iglesias, falsos profetas, así sucesivamente, mucha gente falsa que se encuentra que ellos mismos están aludiéndose o están asumiendo ser cristianos, hijos de Dios, pero sin embargo niegan con sus obras o niegan con la predicación de la palabra del Padre, del Hijo. Vamos al comentario, dice así: fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la iglesia que había de venir a vosotros han inquirido diligentemente buscando, escudriñando cuándo, en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aficiones que había de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Podemos dar lectura, a ver si podemos, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Eso está en Primera de Pedro 1, 10. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Las enseñanzas que dio cuando estuvo personalmente aquí entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento. Dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. Otra vez el Hijo de Dios declaró: a Moisés y a los profetas tienen oído, y agregó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, 29 al 31. También se encuentra en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 382. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial, llamando la atención a su propio ejemplo. Él nos dice:
¿Quién hay de entre vosotros que teme a Jehová y que anda en tinieblas y no tiene luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. También se encuentra en Isaías 57 al 10. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. Está en Juan 14:30, Evangelio de Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento acerca de la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba llena con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estamos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto por medio de que venció él en el conflicto con Satanás. La respuesta es por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas ambiciosa o una preciosa y grandísima promesa, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, haciendo huida de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, según segunda de Pedro 1:4. Toda la promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino que el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo no he guardado de las vías del destructor. Salmos 119:11 y también Salmos 17:4. También se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, página 98. Gracias, amigos. Tengan un buen día, una buena tarde donde quiera que se encuentren.